Bienvenidos al curso de Introducción a la Argumentación e Interpretación Jurídicas. Hemos hablado en general de la teoría de la argumentación, en especial de la teoría de la argumentación jurídica. Luego nos centramos en el enfoque monológico, que es el de la lógica de la argumentación, y hoy veremos uno de los enfoques dialógicos, que es el de la pragma dialéctica. Por lo general, argumentamos para sostener un punto de vista y argumentamos más cuando sabemos que este punto de vista es controvertido. Este es el tema de los desacuerdos. Decimos que existe un desacuerdo si sobre un mismo tema hay dos posturas opuestas. Por ejemplo, alguien dice es necesario pedir refuerzos a la nación para mejorar la seguridad en Santa Fe, y otro dice no es necesario pedir refuerzos a la nación para asegurar la seguridad. Nosotros cuando tenemos un desacuerdo intentamos persuadir al otro, convencerlo, y el enfoque que vamos a tomar acá, que les dije que es el de la pragma dialéctica, es el de la discusión crítica. ¿Qué tipo de discusiones se pueden dar cuando hay desacuerdos? Un tipo muy básico es la disputa. En ese tipo basta con tener presente cuál sería la posición del oponente, aun cuando el diálogo sea totalmente ideal. Ya en una polémica se supone que las partes se identifican y que se materializan sus desacuerdos, ya sea verbal o por escrito. Una polémica puede tener una duración histórica y se habla de debate cuando las partes se enfrentan cara a cara. ¿Qué pasa con las discusiones jurídicas? Por lo general son polémicas y solamente se dan debates en ocasión de interrogatorios. Tenemos que tener mucho cuidado de plantear desacuerdos genuinos. A veces los desacuerdos son meramente verbales. Hay algunas palabras que no son tomadas de la misma manera por ambos contendientes y hay que deshacer de esa manera el desacuerdo, aclarando el significado con que se usa la palabra. Esto me da pie a recordar algunos temas del lenguaje. El lenguaje, como todos saben, es un sistema de signos apto para la comunicación. Acá la palabra signo se toma en su sentido de relación triádica. Hay un signo que es un objeto significante, pero ese signo remite a su vez a su objeto y este a un interpretante del signo. No hay relación sígnica si no es esta relación triádica. La semiótica es la teoría general de los signos y los estudia en tres dimensiones. La dimensión sintáctica, que enfoca la relación de los signos entre sí, muy similar a lo que hacemos en una gramática del lenguaje natural. La dimensión semántica, que relaciona el signo con su objeto y que en caso de los símbolos, como son las palabras, esa relación es la de significación. Y la dimensión pragmática, que se ocupa sobre todo de los usos y de las funciones del lenguaje. Estábamos hablando de los desacuerdos verbales. Una operación semántica que se utiliza para deshacer los desacuerdos verbales es la definición. La definición es una especie de equivalencia entre un término a definir y los otros términos que lo definen. Hay distintos tipos de definiciones, pero por lo general usamos esas definiciones que llamamos informativas, que nos informan acerca del uso que se hace de las palabras, y son las que aparecen en los diccionarios. Ahora bien, cuando utilizamos términos técnicos, solemos usar las llamadas definiciones estipulativas. Tomamos una palabra del lenguaje natural y decimos que la vamos a usar en tal o cual sentido. Bueno, en los debates jurídicos, por lo general, los términos que se utilizan son términos jurídicos estipulativos cuyas definiciones se dan a través de normas. También tenemos que tener en cuenta los aspectos pragmáticos de las funciones del lenguaje cuando hablamos de desacuerdo. Una oración se puede usar informativa, descriptivamente, para describir justamente cuál es el estado de cosas. En ese caso, desde el punto de vista de la lógica, hablamos de proposición o enunciado y decimos que puede ser verdadera o falsa. Pero podemos usar el lenguaje
con otros usos, como es el uso expresivo, que manifiesta o suscita emociones, sentimientos, el uso directivo, que es el propio de las normas, o hasta el uso realizativo, que es el que se plasma en determinadas fórmulas, en ceremonias, y son esas fórmulas emitidas por una autoridad competente, como es el caso cuando un juez declara marido y mujer a una pareja. En el tema de los desacuerdos es fundamental ver en qué función está el lenguaje, si tiene que ver si hay componentes emotivos que se pueden neutralizar y sobre todo dar definiciones aclaratorias por más que el uso común o técnico haya sido estipulado. El diálogo del que vamos a hablar, como les vuelvo a repetir, es la discusión crítica, y una discusión crítica es una discusión que tiene reglas. Las reglas pueden hacer a la discusión simétrica, porque las dos partes del diálogo pueden sostener tesis opuestas o asimétricas. Solo una parte sostiene una tesis y la otra duda acerca de ella. Si ponemos el ejemplo de un proceso penal, es claramente una discusión asimétrica donde el fiscal es el que presenta las pruebas contra el acusado y el abogado defensor es el que pone en duda todo aquello que presenta el fiscal. Las reglas son de distinto tipo, las reglas de la discusión crítica. Algunas son positivas y otras negativas. Las positivas son las que establecen cuáles son las etapas de una discusión y qué actividades se realizan en cada una. Así tenemos la etapa de apertura de la discusión, donde se ponen de acuerdo los contrincantes en qué reglas van a utilizar, qué enunciados van a utilizar, con qué periodicidad van a permitir que el otro emita sus enunciados y, sobre todo, cuándo se va a asumir un compromiso con respecto al enunciado del otro y, por fin, cuándo se va a dar por terminada la discusión, si es que se intenta que una de las partes acepte el punto de vista del otro, simplemente que se llegue a un consenso o algún otro cierre que se haya pautado. Estas reglas positivas tienen que ver con la relevancia de los enunciados que se presentan, su atinencia, su pertinencia, el ir concretamente a la cuestión, el no desviarse de la cuestión y el ser claro y preciso en los términos que se utilizan. En la etapa de la confrontación, lo que importa es dejar muy bien en claro cuál es la cuestión acerca de la cual se está debatiendo. Y luego viene la etapa de la argumentación, en la que cada uno da todas las argumentaciones que cree necesarias a favor de su postura. Aunque la argumentación se supone que es para convencer al otro, en el caso del debate judicial, fundamentalmente es para convencer al juez. Así que el juez es una especie de tercero que está arbitrando las entradas y salidas del cumplimiento de las obligaciones, es decir, un árbitro de la discusión. Y finalmente la etapa de cierre, que la discusión termina cuando se ha logrado el objetivo propuesto, y que esto sí está muy pautado en el debate judicial, y es más, sabemos que se ha cerrado la discusión cuando el juez emite su sentencia fundada. Bueno, hemos hablado de las reglas positivas, pero también tenemos que mencionar algunas reglas negativas. Las reglas negativas son las prohibiciones a la violación de alguna regla positiva. Y esto es lo que desde la pragmadialéctica se llama una falacia. Desde la antigüedad se ha hablado de falacias formales y falacias informales. Las falacias formales son todas las que violan algún esquema válido de la deducción, mientras que se ha agrupado como informales a todo un cúmulo de falacias. En la pragmadialéctica se dice que una argumentación es falaz dependiendo del uso que se haga de esta argumentación y del contexto. Es decir, no hay falacias a priori, sino que hay movimientos violatorios de alguna regla de discusión que pueden convertirse en falaces. Algunas de estas prohibiciones son: prohibido cambiar de un tipo de diálogo a otro, prohibido intentar cambiar la cuestión,
prohibido no esforzarse por cumplir con la obligación de argumentar, prohibido tratar de cambiar la carga de la prueba o de desviar la carga de la prueba, prohibido llevar adelante una prueba interna, es decir, utilizar algún enunciado del oponente si éste no lo acepta, prohibido usar una prueba externa si proviene de alguien que no está en la discusión y no fundo debidamente por qué lo uso. Bueno, en el caso, hago una aclaración, de los debates judiciales, esto está muy pautado, porque está muy pautado qué se puede admitir como prueba y qué no. Prohibido probar tesis equívocas, prohibido hacer preguntas inapropiadas, prohibido dar también respuestas inapropiadas, que por lo general son aquellas que son evasivas de manera indebida. Prohibido dejar de dar definiciones, clarificar los términos, precisarlos si se los pide, y prohibido tratar de forzar el cierre prematuro de la discusión, pretendiendo que sea terminado cuando no se ha logrado el objetivo propuesto. Esta es una discusión crítica y por lo tanto totalmente opuesta a lo dogmático, donde se da un apoyo indebido a una de las partes. Acá se piensa que cada uno de los contrincantes es un argumentador racional y que se va a dejar convencer racionalmente si las posturas del otro o las argumentaciones son lo bastante fuertes. Voy a dar ahora simplemente algunos ejemplos de falacias, o sea, de estas violaciones de las prohibiciones a las reglas de la discusión. Una que mencioné recién es la falacia de evadir o trasladar la carga de la prueba. La carga de la prueba le corresponde al que presenta una tesis, es decir, es él el que tiene que defenderla, el que tiene que argumentar. Pero hay movimientos falaces o evasivos para que esto no sea. Uno de ellos es apelar a las llamadas falacias de la ignorancia. Por ejemplo, decir que como no se ha probado A, entonces A es falsa. O que como sí se ha probado no A, entonces A es verdadera. Es decir, supongamos que yo digo, como no se ha probado que hay brujas, entonces las brujas deben existir. Esta es una manera de trasladar la carga de la prueba al oponente. En el contexto judicial, nosotros conocemos el principio de inocencia, que sostiene que si un sujeto es acusado de cometer un delito y no está probado judicialmente su culpabilidad, entonces debe ser declarado inocente, que no debe confundirse para nada con este tipo de falacia, porque en este tipo de argumentación lo que dice es que si no hay una prueba judicialmente válida de la culpabilidad de X, entonces X debe ser considerado inocente. Otras falacias son, por ejemplo, la de apelación a la autoridad. Es una argumentación cuya única defensa está en que el que afirma una cosa es considerado una autoridad para tal afirmación. A veces la falacia se comete cuando la autoridad no es tal. Por ejemplo, si digo, el Premio Nobel de Literatura dijo que Estados Unidos debe comenzar una etapa de desarme y concluyo, por eso Estados Unidos debe comenzar una etapa de desarme, el Premio Nobel de Literatura no sería una autoridad en el tema. Pero si un juez dice, la Corte ha declarado inconstitucional tal decreto, por lo tanto tal decreto es inconstitucional, esa es una autoridad competente para tomar como verdadera su postura. Bueno, y para ir a alguna falacia más tenemos los ataques personales que tratan de deslegitimar los enunciados de alguna persona atacando sus circunstancias o algunos de sus atributos. Por ejemplo, si alguien dice, vi al policía pegar a este sujeto y se le contesta, bueno, usted no es quien para dar testimonio porque usted también ha cometido delitos. A veces la deslegitimación de la postura de alguien se da por la diferencia entre dichos y hechos,
Bueno, usted no es quien para decir que se debe dejar de fumar porque usted es un fumador. Y otras veces ya en un plano más práctico, jurídico, porque se habla de un envenenamiento de las fuentes. Usted no puede dar testimonio acerca de que vio a tal persona porque usted está involucrado sentimentalmente con respecto a tal persona. Bueno, estas pueden ser argumentaciones falaces en algunos contextos y de antemano no se puede decir que lo son, y es el juez en cada caso, en el caso de los debates jurídicos, el que debe decidir si lo son o no. Para terminar, voy a hablar de las preguntas y las respuestas. En los interrogatorios, por supuesto, el que es interrogado debe dar una respuesta y no tratar de evadirla. No es dar una respuesta, dar una simple contestación que a lo mejor es otra pregunta, como cuando se le dice a un acusado, bueno, usted cobró ilícitamente por tal cosa, y él dice, no sabe con quién está hablando. Pero a veces las mismas preguntas vienen cargadas porque tienen presupuestos, como decirle, interrogar a alguien y preguntarle, ¿ha dejado de pegar a su mujer? En este caso, la pregunta cargada no debe ser contestada directamente, debe ser dividida y contestada cada parte por separada, porque si no, incrimina al interrogado. Bueno, estos son algunos ejemplos de falacias que se pueden dar en la discusión crítica, y con esto cerramos el tema del enfoque dialógico de la argumentación.